un hombre abandonó a sus hijos, y 20 años después aparece ciego, pidiendo que no lo dejen morir de hambre. Habían pasado más de 2 décadas desde que Carlos abandonó a sus 2 hijos, Marta y Joaquín, dejándolos sumergidos en una tristeza que solo aquellos que han sentido el vacío y el abandono de un padre pueden comprender. El tiempo no había borrado las cicatrices y las heridas emocionales que aún sentían estos hermanos, y un día, una visita de su padre pidiendo ayuda, reavivó el dolor de la pérdida y los obligó a tomar una decisión. Todo comenzó hace aproximadamente 20 años, cuando Carlos era un hombre joven, apuesto y muy trabajador, aunque era dedicado a su hogar y amaba a su esposa Marisol y a sus hijos. Siempre tenía la sensación de estar encarcelado en una realidad que no era la que él había soñado. Cada día imaginaba cómo sería para él tener un nuevo comienzo solo y libre, poder cambiar de dirección el barco de su vida, viajar, disfrutar, conocer el mundo y estar libre de preocupaciones, pero luego, aterrizaba en una realidad llena de carencias y limitaciones, aunque siempre rodeado por el amor de su esposa y sus hijos. Carlos trabajaba como auxiliar de cocina en un pequeño restaurante, con lo que ganaba solo le alcanzaba para cubrir lo básico en su casa, lo cual le frustraba, puesto que luego de largas y acaloradas horas de trabajo, nunca podría comprar una casa, o pagar un viaje en familia para conocer otros lugares. Un día cualquiera, Carlos recibió la noticia de que el restaurante cerraría sus puertas, y en un abrir y cerrar de ojos, quedó desempleado. Por semanas, se esforzó en conseguir un nuevo empleo, pero por alguna razón, en ningún restaurante requerían un auxiliar y su búsqueda empezó a tomar otro rumbo. Carlos se preguntaba a sí mismo, si acaso esta sería la oportunidad que él había estado esperando para empezar desde cero, y durante noches, pensaba en la posibilidad de salir corriendo y dejarlo todo, por vivir su vida libre y a su manera, pero luego al ver el rostro de sus pequeños, algo lo detenía, y prefería quedarse a su lado. Una mañana, Carlos vio un anuncio en un periódico, requerían cocineros para un crucero durante 6 meses y a cambio tendrían una muy buena paga en dólares. Él muy entusiasmado le contó a su esposa que se presentaría a ese trabajo porque les daría la oportunidad de pagar sus deudas y quizás abrir su propio restaurante. Marisol no estaba de acuerdo con que se fuera. Ella prefería seguir viviendo con lo necesario mientras que la familia permaneciera unida, pero al ver la insistencia de Carlos y las necesidades que estaban pasando, Marisol accedió y lo apoyó en su decisión, ya que finalmente solo serían 6 meses. Carlos tuvo éxito en su entrevista y días después se marchó a su nuevo trabajo en el crucero. Marisol y sus hijos fueron a despedirlo al puerto, sin saber que esa sería la última vez que lo verían. Al principio, Carlos llamaba a Marisol y a sus hijos constantemente, y les enviaba dinero, ya que Marisol no trabajaba sino que se dedicaba al hogar, pero poco a poco, las llamadas empezaron a disminuir, igual que el dinero que les enviaba. Carlos en el barco estaba empezando a saborear el sentimiento de libertad con el que siempre había soñado, y su felicidad personal empezaba a cobrar más peso que el amor que sentía por Marisol y sus hijos. Marta con apenas 9 años y Joaquín con 5, no comprendían por qué su padre ya no los llamaba como antes. Siempre tenían cosas que contarle, pero él no estaba para escucharlos, y preguntaban a su madre cuándo iba a regresar su papá. Ella siempre respondía que el barco regresaba en Navidad al cumplir los 6 meses, y entonces verían a su padre. Al llegar la Navidad, Marisol y sus hijos esperaban la escasa llamada de Carlos. Estaban impacientes porque él al fin regresara y no volviera a marcharse, pero pasaban los días, y no tenían noticias de él. Solo fue hasta una tarde que Carlos llamó, y Marisol muy preocupada le preguntó cómo estaba y cuándo regresaría con ellos. Entonces Carlos le dijo, Marisol, yo la verdad, no pienso volver, quiero que sepas que siempre los llevaré en mi corazón y sé que estarán bien, pero me di cuenta de que soy muy feliz aquí, y ya acepté otro trabajo en otro barco durante 1 año, estaré lejos siempre y no quiero que me esperen, hagan su vida sin mí. De ahora en adelante imaginen que yo estoy muerto, y colgó la llamada. Marisol quedó totalmente destrozada. Sin medir las consecuencias, Carlos oficialmente acababa de abandonar a su familia. Al colgar esa llamada,
Marisol estaba en un mar de lágrimas. No sabía cómo explicarle a sus hijos que Carlos los había abandonado. Ella miraba con tristeza los regalos que le habían preparado, los dibujos del cocinando en el barco, que los niños le habían pintado, y una gran sorpresa de Navidad, que ahora Carlos nunca vería. Marisol se encontraba en shock. La mitad de su mundo se había derrumbado en un instante y no sabía cómo enfrentar esta nueva realidad. Asimismo, sin saberlo, a lo lejos todo su dolor era observado por Marta, quien a su corta edad, llorando silenciosamente y sin tener claros los motivos, comprendió que su padre estaba bien, pero que ya no volvería más con ellos, y lloró todo su duelo en ese instante, para olvidar que alguna vez tuvo un padre. Fue la primera vez que la niña supo que el dolor puede endurecer un corazón. Luego de aquella llamada, Marisol y los niños nunca volvieron a saber de Carlos, y ella se vio obligada a asumir el papel de padre y madre. Empezó a trabajar duramente vendiendo comidas en su casa, y aunque luchó con todas sus fuerzas, la vida no fue fácil para la familia. A pesar de las adversidades, Marisol brindó amor y cuidado a sus hijos, inculcándoles valores sólidos y enseñándoles a enfrentar la vida con valentía. Marta había decidido olvidar totalmente a su padre, mientras que el pequeño Joaquín guardaba la esperanza de que algún día regresaría. Carlos, por su parte, vivía su vida de crucero en crucero, libre y feliz. En principio su conciencia le decía que había hecho mal por abandonar sus hijos, pero con el tiempo y la distancia, se hizo la idea de no tenerlos y se dedicó a disfrutar de su decisión. Pasaron algunos años, y la tragedia golpeó a la familia de Marisol. Ella enfermó gravemente y falleció de forma inesperada cuando Marta tenía 16 años y Joaquín solo 12. Ahora los dos jóvenes se encontraban solos en un mundo que parecía haberles arrebatado todo. Sin embargo, la fuerza que su madre les había dado les permitió seguir adelante juntos. Y fue así, como Marta tomó las riendas de sus vidas, asumió la responsabilidad de cuidar a Joaquín, empezó a trabajar y estudiar al mismo tiempo para sostenerse a sí misma y a su hermano. Solo se tenían el uno al otro, enfrentando desafíos económicos y emocionales, pero a pesar de su fortaleza, la ausencia de Marisol agudizaba en ambos el dolor del abandono de su padre. Marta transformaba su dolor en resentimiento y Joaquín en esperanza. Cada uno tenía su forma de afrontarlo. Habían pasado ya 20 años, luego de que Carlos los dejara. Marta se había convertido en una mujer fuerte y decidida, se graduó profesionalmente y ayudó a su hermano Joaquín a que también tuviera una profesión. Ahora les iba muy bien económicamente y sentían que su madre estaría orgullosa de ellos. Carlos, por su parte, nunca volvió a hacer una familia, se dedicó a vivir su libertad sin límites, hasta que un día, empezó a enfrentar tiempos difíciles. En el barco una bacteria se apoderó de sus córneas, y por no hacer un tratamiento a tiempo, perdió la vista. La compañía del crucero determinó negligencia por parte de Carlos, por lo cual no solo había quedado ciego, sino también desamparado, sin empleo y sin una pensión para sostenerse. El mundo que Carlos había construido durante más de 20 años, literalmente se había oscurecido y lo dejaba sin ninguna alternativa. La falta de dinero y su ceguera lo dejaban cada vez más al borde de la desesperación, y fue solo hasta que estuvo en el extremo del hoyo, que recordó la familia que había olvidado, empezó a sentir un poco de empatía por los hijos inocentes que dejó desamparados, y por Marisol, a quien dejó con una responsabilidad que no era solo de ella. La sombra de su pasado lo perseguía, y ahora la única esperanza que le quedaba para sobrevivir, estaba en aquellos a quienes había abandonado tanto tiempo atrás. Después de pensarlo mucho, Carlos, con la dignidad desgastada, decidió enfrentar su pasado. Adaptándose a su nueva vida, regresó solo a la casa donde dejó a Marisol, con la esperanza de que ella y sus hijos le tendieran la mano. Con los ojos totalmente grises por la ceguera y sus manos temblorosas por miedo al rechazo, tocó la puerta de la vieja casa. Una mujer salió, pero no era su esposa. ¿Está Marisol?, preguntó el hombre. ¿Carlos? ¿Tú eres Carlos, el esposo de Marisol? Sí, soy yo. ¿Está ella? La mujer con un tono de tristeza le responde: ¿Ah, no te enteraste? ¿De qué?, respondió el hombre. Marisol murió hace mucho tiempo,
unos 7 años después que te fuiste. Dicen que fue algo del hígado. Yo más bien creo que fue por tristeza. Yo la conocí cuando recién los habías dejado. Yo era su amiga y le daba vuelta a sus hijos mientras terminaron de crecer. Te reconocí por las fotos. ¿Ellos ya no viven aquí, donde viven?, preguntó Carlos impactado con la noticia de Marisol. Yo tengo su dirección, pero no sé si quieran verte, sobre todo Martica, que no tiene buenos sentimientos sobre su padre. Luego de unos minutos más de conversación, la mujer le dio la dirección a Carlos, donde buscar a sus hijos, y el hombre continuó su camino hacia ellos. Cuando Carlos llegó a la dirección, le pidió al taxista que le describiera el lugar. Entonces supo que Marta y Joaquín vivían en un condominio de lujo, y que ahora estaban en una muy buena posición económica. Carlos, nuevamente nervioso sin saber cómo presentarse ante sus hijos, tocó el timbre, y lo recibe Joaquín, quien se sorprende gratamente al ver que su padre había regresado. ¿Papá?, preguntó el joven con una sonrisa dibujada en su rostro que Carlos no podía apreciar. Joaquín, respondió temeroso el hombre. Joaquín, sin dudarlo 2 veces, se lanzó a abrazarlo dando gracias a Dios por volver a ver a su padre, y al verlo ciego, solo pudo sentir compasión por él. Joaquín le invitó a pasar, y justo Marta apareció a preguntar quién era. Ella, al ver a su padre en esa condición, se sintió impresionada, su corazón se agitó con una mezcla de emociones. Sin embargo, el resentimiento que había acumulado durante años, amenazaba con ahogar cualquier atisbo de compasión. En milésimas de segundo, recordó las noches de insomnio de su madre, el duelo y la soledad que vivieron los 2 hermanos solos, las lágrimas derramadas en la oscuridad. La herida del abandono se abrió al escuchar nuevamente la voz ausente que los dejó años atrás. En ese instante, Marta se dio cuenta que, aunque el tiempo pasó, el daño aún estaba fresco en su memoria. ¿Qué hace este hombre aquí?, preguntó Marta apretando la mordida para contener su dolor. Es papá que regresó, mira cómo está, no puede ver, respondió Joaquín. Marta, yo sé que no tengo ningún derecho a venir a su casa, después de tantos años, pero la verdad es que, no tengo a quien más acudir. Ustedes son mis hijos, aparte de ustedes, no tengo a nadie más, dijo Carlos con la voz quebrada y continuó. Yo ya no puedo trabajar, hoy cuando salga de aquí no tendré a dónde ir, apenas estoy aprendiendo a vivir sin poder ver. No sé cómo podré volver a trabajar. Sea cual sea su decisión, solo quiero decirles, perdón. Terminó agachando la cabeza y con la fe totalmente perdida. Mientras que Joaquín estaba conmovido, Marta estaba llena de ira, no concebía que su padre apareciera a pedir ayuda como si nada. No sabía si reprocharle o tenerle un poco de compasión. Miraba a lo lejos una foto de su madre, como esperando aprobación, como pensando qué hubiera hecho ella si estuviera viva, y lo único que dijo fue que se quede por esta noche. Se llevó a Joaquín al estudio para hablar y dejaron a Carlos sentado en la sala. Marta y Joaquín empezaron a discutir qué hacer, cómo responder ante el pedido de ayuda y la vulnerabilidad del hombre que los había abandonado. Marta, llena de ira y resentimiento, dudaba de la autenticidad de las palabras de su padre. Por otro lado, Joaquín, con un corazón más compasivo, sugirió que, aunque no podían cambiar el pasado, tal vez podrían brindarle apoyo en sus últimos días. Marta, después de pensarlo mucho, decidió que Carlos viviría con ellos, pero el perdón iba a ser lo más difícil de lograr. Pasaban los días y a diferencia de Joaquín, Marta ignoraba a su padre, y cuando no lo ignoraba le hablaba para hacerle algún reproche. Carlos, con cada palabra que escuchaba, iba pagando las consecuencias de haberlos abandonado. Se sentía humillado en la casa de sus propios hijos, pero no tenía más a dónde ir. Meses pasaron y una mañana, de forma sorpresiva, Carlos tuvo un preinfarto, casi muere de forma inesperada, pero sin saberlo, la vida le estaba dando una segunda oportunidad. Mientras Carlos estaba hospitalizado y Joaquín le hacía compañía, Marta, estando a solas en casa, pudo reflexionar qué habría pasado si él hubiera muerto y ella no le hubiera dado su perdón. Recordó cómo era su padre con ella el tiempo que sí estuvo en su infancia,
y los recuerdos de amor empezaban a disipar un poco los recuerdos de dolor. Empezó a llorar desconsolada como la niña abandonada que era, y dejó salir el llanto que durante tantos años había reprimido. Luego de no quedarle una lágrima más, Marta decidió ir al hospital y decirle a su padre que lo perdonaba, que ya él había pagado las consecuencias de sus actos, y que el pasado no podía cambiarse, en cambio, sí el futuro como la familia que eran. Joaquín, al escuchar eso, los tomó a ambos y en un emotivo abrazo se unieron como familia, con la esperanza de perdonar, aceptar lo que no puede cambiarse y agradecer lo que sí podemos decidir. Esta historia nos enseña que el perdón, aunque sea el camino más complejo, siempre será el único que puede traer la paz y la tranquilidad. Coméntanos si estás de acuerdo con la decisión de Marta o qué hubieras hecho tú. Si te gustó esta historia, suscríbete y déjanos un like. Hasta la próxima.